Texto número 4, ¿cierto? Que corresponde a la clase anterior, dice así. La rápida tramitación del proyecto de ley evita someter el tema a un debate elevado, digno y esclarecedor, como el que debe llevarse a cabo y da sentido al trabajo del Senado. Lo anterior se agrava por el plazo perentorio que se ha dado para aprobar las reformas en vísperas de una elección presidencial, a 10 días de su desarrollo, lo que inevitablemente politiza el asunto. ¿Ya? Este sería un texto, desde este punto de vista, un texto informativo, ¿cierto? Que se refiere a la aprobación de una ley, ¿ya? Y para esta ley hay un plazo perentorio. Vuelvo a repetir la frase donde está enmarcada esta palabra. Lo anterior se agrava por el plazo perentorio que se ha dado para aprobar las reformas en vísperas de una elección presidencial a 10 días de su desarrollo, lo que inevitablemente politiza el asunto. Vamos entonces al quiz relacionado o vinculado a esta actividad. Les mando de inmediato el enlace. Ya, por favor, revisen en el chat de la reunión el enlace que les acabo de mandar. Ya, hay dos personas ya que ya se lograron conectar. Ya, voy a mandar de inmediato el link para los que... ¿Qué está pasando acá? Ah, ahí está. Voy a mandar de inmediato el link por el WhatsApp también, ¿ya? ¿Cuántas personas llevamos? Yo solamente hay tres conectados. O sea, ¿cuánta gente hay conectada en la reunión? Eso quiero mirar. Somos más de tres, ya somos 8. Así que, por favor, vamos entrando al quiz que tenemos activado. Solamente llevamos 3. Ya, vamos 4 personas en el quiz. Y ahora también llegó al WhatsApp. Me dicen si les funciona, chicos, el del WhatsApp, que... Ah, sí, a mí me funciona por lo menos en mi celular. Así que revisen, por favor. Todavía nos faltan 4 personas que no han podido ingresar al link para que lo trabajen. O sea, para que lo revisen, por favor. Ya, vamos 5, 6, 7, falta solo uno. Ah, no, pues el octavo soy yo, perdón. El octavo de la reunión soy yo, por eso son 8. Así que estamos justo en los que corresponden. Ya, vamos entonces, vamos a dar clic en iniciar. Ustedes ya saben cuál es el procedimiento para este quiz. Ya, aquí está el texto que lo pueden ir leyendo.
estamos entonces. Felicitaciones a los puntajes completos, ¿cierto? Tenemos a la Frances, a la Renata, a la María Ignacia, felicitaciones. Y acá podemos ver la estadística de cada uno de ustedes, ¿ya? Esta pregunta resultó bastante compleja. Si nos fijamos, un 43% solamente de logro en la pregunta de vocabulario contextual propiamente tal, ¿ya? Que es bastante bajito, pero esto implica que de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas eh, tuvieron la respuesta incorrecta, ¿ya? Vamos entonces al análisis de las preguntas. ¿No era así? Vamos a poner revisar, acá mejor, ¿ya? Entonces, efectivamente tenemos que la pregunta más compleja, perdón, la primera pregunta nos dice, ¿cómo se relaciona la palabra perentorio con el contexto en que se inserta? La respuesta correcta dice, indicando el margen de tiempo existente para la tramitación del proyecto, ¿ya? Eh, que era la respuesta correcta. Ya tenemos también una persona que marcó señalando el método aplicado a la tramitación del proyecto, ¿ya? Justamente acá habla de lo anterior se agrava por el plazo perentorio que se ha dado para aprobar las reformas en vísperas de una elección presidencial, ¿ya? Por lo tanto, de lo que está hablando es de tiempo, de cuánto tiempo falta para o cuánto es el tiempo asignado para realizar una respectiva labor, ¿ya? En este caso, la aprobación de una ley. Por lo tanto, no se explica a través de la palabra perentorio una metodología para lograr algo, ¿ya? Así que tenemos una pregunta que fue respondida correctamente por 6 personas y una persona incorrecta. Ya esto es bastante alto igual, eh, considerando que esta no es la pregunta propiamente tal. Por lo tanto, responder bien esta pregunta, que es este tipo de pregunta que yo les planteo acá, son preguntas mentales que ustedes se tienen que plantear a ustedes mismos. ¿Ya? Así que eso, pasemos a la siguiente. El emisor emplea el término en un sentido denotativo, ¿cierto? Eso es lo correcto. El significado de la palabra perentorio, ¿cierto? Es un plazo que se tiene para hacer algo, ¿cierto? Es el plazo final para lograr algo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ese es el significado que tiene la palabra. No hay un cambio en el significado de la palabra que esté dado de acuerdo al contexto, ¿ya? Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta cuando determinamos palabras connotativas. El significado de una u otra palabra es un significado que se ocupa de forma universal. En ese caso sería un significado denotativo, ¿cierto? En el caso que la palabra se ocupe en un contexto determinado con ese sentido, sería connotativo, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo perro, ¿cierto? En un contexto determinado, por ejemplo, perro significa amigo, ¿cierto? Cuando dos personas se saludan, ¿cierto? Hola perro, ¿cómo estás? ¿Ya? Eso es un sentido denotativo de la palabra, perdón, un sentido connotativo de la palabra porque está determinado a un contexto, ¿cierto? Por otro lado, el sentido denotativo es cuando universalmente se ocupa ese significado, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a cualquier país que hable español y yo digo la palabra perro, ese es un sentido denotativo porque todos entendieron el significado de esa palabra, ¿ya? En este sentido, no hay segundas lecturas para la palabra perentorio. En cualquier parte del mundo se entendería lo mismo a través de esta palabra, ¿ya? Por lo tanto, la correcta sería denotativo. El sentido de la palabra es denotativo. Y luego, acá fue la pregunta con mayor cantidad o que es la pregunta oficial de vocabulario, ¿cierto? Este es el tipo de pregunta que les va a salir en la prueba y nos dice, ¿cuál es el sentido de la palabra perentorio en el contexto del fragmento leído? ¿Ya? Y acá las respuestas estuvieron muy esparcidas, ¿cierto?, entre las 5 alternativas posibles. Estable, nadie lo indicó, por lo tanto no vamos a analizar esa. No tenemos ni una persona que haya creído que la palabra es estable. Apremiante, ya, una persona. Porque el plazo impuesto para la tramitación exige una pronta actuación. Diría yo que esta es la más cercana a la respuesta correcta, ¿cierto? Que es un plazo que se va a acabar en algún momento, pero acá dice que una pronta actuación, ¿cierto? No es que exija una pronta actuación el plazo necesariamente o únicamente, sino que es un plazo final, ¿cierto? Es un plazo donde se acaba el tiempo para lograr algo, ¿ya? Por ejemplo, bueno, este año no, pero años anteriores siempre se da un plazo final para que los estudiantes postulen a rendir la PSU o se inscriban, ¿cierto? Si usted va el día siguiente y el día siguiente se inscribe, no se puede inscribir,
¿ya? Eso es un plazo perentorio, que si se acaba ese plazo ya no se puede hacer una acción determinada, ¿ok? Por lo tanto, apremiante quedaría desplazado, diría yo que más por la definición que nos entrega, ¿cierto? Por la justificación, que tiene que ver con la tramitación de esta ley que exija una pronta actuación, no es esa la razón, ¿ya? Decidido, también una persona lo marcó, dice, porque el plazo impuesto para la tramitación resultó de una deliberación previa, ¿ya? Bueno, esta se descartaría tanto por la justificación, ¿cierto? Que no tiene mucha relación con lo que se está indicando, y también por la palabra clave que se indica, ¿cierto? Lo anterior se agrava por el plazo decidido que se ha dado para aprobar las reformas en víspera de una elección presidencial, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir que este plazo fue eh, conversado previamente por las personas que lo determinaron, ¿ya? Y este texto que estamos leyendo no nos permite determinar si se pusieron o no de acuerdo con el plazo, ¿ya? Eso no es algo que podamos saber a partir del texto. Puede ser que sí, ¿ya? Puede ser que sí, puede ser que no, pero este texto que estamos leyendo no nos entrega la información que necesitamos para llegar a afirmar esto, ¿ya? Por eso esa no es correcta. Invariable, porque el plazo impuesto para la tramitación no puede ser modificado, ¿ya? Vuelvo al ejemplo de la inscripción a la PSU. Siempre pasa que dan más plazo, ¿cierto? Entonces dicen ya, hasta el 3, estoy inventando una fecha, hasta el 3 de mayo se pueden inscribir para la PSU, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si usted se inscribe el 4, no va a poder porque el plazo venció. Pero por lo general dan otro plazo, ¿cierto? Eh, y ese es un nuevo plazo perentorio, ¿cierto? O sea, si ese nuevo plazo se vuelve a incumplir, nuevamente no se puede postular a la prueba. Entonces, acá dice la justificación de invariable que no puede ser modificado y un plazo que es perentorio eventualmente sí podría ser modificado, ¿ya? Utilizando el sentido de esta palabra. O sea, esta gente, ¿cierto? Esta gente que aprueba estas leyes podría, para ayudarse a ellos mismos, dar una ley, o sea, dar un nuevo plazo, ¿ya? Y eso es posible, es perfectamente posible, ¿ya? Por lo tanto, si yo les digo también, por otro ejemplo, chiquillo, el plazo perentorio para entregar tal trabajo es el día viernes, ¿ya? Pero siempre hay gente que se atrasa y que nos pide un nuevo plazo. Por lo tanto, un plazo perentorio sí puede ser modificado, ¿ya? Por lo tanto, esta invariable, tanto la palabra invariable como la justificación de invariable no tienen relación con el significado de la palabra perentorio, ¿ya? Añaden más información de la que esta palabra implica, ¿ok? Y tres personas eh, indicaron que es final, porque el plazo impuesto para la tramitación es el último posible, ¿ya? O sea, ese es el plazo final determinado para realizar una determinada acción. ¿Hay alguna duda con esta pregunta? ¿O con este ejercicio que era el último de los que quedaron pendientes la semana pasada? ¿Ya? Si no hay dudas, chicos, por favor me indican por el chat. eh, Entonces, ¿Sí? Te escucho. me cuesta un poco el tema de denotativo y connotativo. ¿Ya? ¿En qué No, sentido? ¿Cuál es su...? ¿Le cuesta determinar cuándo son denotativos o connotativos? Eso es, ¿cierto? eso. Ya, mire, la explicación que damos un ratito atrás, ¿cierto? Tiene que ver con en qué sentido está siendo ocupada la palabra. Entonces, para determinar eso, usted tiene que preguntarse. Por ejemplo, acá, la palabra perentorio, si yo voy al diccionario, ¿cierto? Está siendo utilizada con un sentido que todo el mundo lo entendería, cualquier persona en el mundo entendería este sentido, ¿ya? En el caso de que mi respuesta sea sí, sí, si yo le digo, por ejemplo, a esta persona, el perro está caminando en la calle, todos van a entender, en cualquier parte del mundo que se hable español, van a entender que cuando estoy diciendo perro, me refiero al animal, ¿cierto? Todos van a entender lo mismo. Sin embargo, en un contexto determinado, si yo saludo a alguien y le digo hola perro, a lo mejor en otro país que no sea en Chile, la persona se podría ofender, ¿cierto? O a lo mejor en otro país que no sea Chile, la persona podría no entender qué le estoy diciendo. O podría pensar que lo estoy tratando a él de que es un perro como animal, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el sentido denotativo, ustedes lo pueden determinar cuando el significado logra ser entendido por todos, ¿ya? Por todos los hablantes de la lengua. Y el sentido es connotativo cuando en un contexto determinado
se ve alterado el significado de una palabra, ¿ya? Me comprometo a mandarles hoy un material que tengo, lo voy a escanear, sobre denotación y connotación, ¿ya? Voy a buscar todo lo que tenga con respecto a eso, que ya es más teoría, ¿cierto? Por lo tanto, esa teoría sería bueno que, o sea, no es la idea que estemos en una clase teorizando tanto, la idea es que igual podamos ejercitar, ¿ya? Así que yo me comprometo a mandarles eso y a que la próxima clase voy a hacer un breve resumen también de todo lo que hemos visto con respecto a vocabulario, ya que hemos avanzado harto, llevamos ya, esta sería la cuarta clase que llevamos y hemos dicho bastantes cosas con respecto al vocabulario, ¿ya? Así que me lo recuerdan de todas maneras si se me olvida enviarlo, pero lo voy a tener presente, ¿ya? Que es la parte teórica que quizás nos hace falta leer un poquito más, ¿ya? Entonces, ya que hemos terminado nuestra primera parte, que fue el análisis de un ejercicio, vamos a pasar a la parte más, diría yo, un poquito más teórica, donde vamos a analizar eh, el sentido de las palabras, ¿ya? Tanto el sentido de las palabras como, además, yo les voy a proponer una metodología de resolución, ¿ya? Esta metodología de resolución fue creada considerando los aportes que ustedes mismos hicieron en una actividad que yo pedí en la primera clase, ¿ya? En esa actividad de la primera clase yo pedí que ustedes me hicieran una, una sugerencia de metodología de resolución, ¿ya? Y yo recogí las de las pocas personas que lo hicieron y en base a eso creé una metodología, bueno, no la creé yo, también me basé en literatura, ¿cierto? Estuve leyendo algunos manuales de preparación PSU y logramos sacar una estrategia, ¿ya? Esta estrategia, chicos, es una recomendación de trabajo, ¿ya? No es algo que va a estar impuesto, por lo tanto, usted ve qué le sirve, qué puede sacar de acá y de qué manera puede llevar a cabo esto en el tiempo que cuenta para resolver el ejercicio. ¿Ok? Ahora voy a proyectar el PowerPoint en pantalla completa, así que les voy a pedir que primero participen harto de la clase, porque voy a pedir hartos aportes de ustedes. Y segundo, que además de participar harto, hablen por el micrófono solamente, porque no voy a poder ver lo que dicen en el chat. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Vocabulario contextual. En la clase de hoy trabajaremos la metodología de resolución de este ítem, ¿ya? Nuestro objetivo fijado para esta clase es el de aplicar la metodología de resolución sugerida en ejercicio del ítem de plan de redacción. Perdón, chiquillos, por esto. Plan de redacción ya pasó a la historia, quise decir vocabulario contextual, ¿ya? Comenzamos. Paso número 1 en esta sugerencia. El paso número 1 consiste en realizar una primera lectura del texto completo con el fin de construir una primera idea acerca de él. Se sugiere reconocer de qué tipo de texto se trata, cuál es su tema, cuál es el propósito del autor, quién habla, a quién le habla, etc. Puede subrayar también las ideas principales, ¿ya? En el fondo, chicos, esta sugerencia no es una sugerencia exclusiva, ¿cierto? O este paso no es un paso exclusivo para solamente resolver los ejercicios de vocabulario contextual. Recordemos que los ejercicios de vocabulario contextual están insertos dentro de el ítem de comprensión de lectura. Por lo tanto, no es algo que uno haga de forma independiente para el vocabulario. Al contrario, esto ustedes lo tienen que hacer sí o sí, porque van a trabajar con el ítem de comprensión de lectura con el mismo texto. Por lo tanto, en una primera lectura que hagamos del texto, uno tiene que plantearse algunas preguntas, ¿cierto? Preguntas que no necesariamente hay que responderlas en el ejercicio, ¿cierto? Ahí nos demoraríamos un montón y tendríamos problemas con el tiempo de la prueba, sino que mentalmente plantearnos estas preguntas, ¿ya? Serían, entonces, ¿qué tipo de texto es? ¿Cuál es su tema? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Quién habla? ¿A quién le habla? Entre otras preguntas que puedan ser interesantes para que ustedes puedan verificar si comprenden lo que están leyendo, ¿ok? Eso como primer paso. Y vamos a aplicar este primer paso en un ejercicio oficial que fue extraído de una pregunta del año 2016. Vamos a leer. En esta edad de oro, de lo escrito, las palabras también circulaban por vía epistolar. Al hojear la espesa correspondencia de Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Franklin o Thomas Jefferson, lo que hace unos 50 volúmenes para cada uno de ellos, uno se sumerge en el corazón de la República de las Letras. Estos cuatro escritores debatían sobre temas cruciales de su época
en un flujo ininterrumpido de cartas que, uniendo a Europa y América, presentaba ya todas las características de una red de información transatlántica. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos algunas preguntas que me gustaría que ustedes me ayudaran a responder. ¿Qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Recordemos, antes de que me respondan, las clasificaciones de los textos. Hay textos literarios por un lado y textos no literarios por otro lado. Los textos literarios hablan de referentes ficticios creados por un emisor, ¿cierto? Dependiendo del género, puede ser un narrador, un hablante lírico o un dramaturgo, ¿cierto? O los propios personajes, en el caso del género dramático. Y por otro lado tenemos los textos no literarios, divididos y clasificados en textos expositivos, textos argumentativos y textos pertenecientes a los medios masivos de comunicación. ¿Este texto es literario o no literario? No literario. No literario, muy bien, ¿cierto? Es un texto que que está centrado, ¿cierto?, en el mundo real, en cosas, en referentes reales, y no en referentes inventados o creados por un emisor. Ahora que ya sabemos que es literario, les pregunto, ¿este texto nos quiere convencer o persuadir de que hagamos o dejemos de hacer algo? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? Por lo tanto, si no nos quiere convencer de que hagamos o dejemos de hacer algo, podemos descartar que sea un texto argumentativo, ¿cierto? Recordando que los textos argumentativos justamente persiguen el objetivo de convencer o persuadir. Descartamos que sea argumentativo. Y este texto, otra pregunta, ¿nos quiere informar sobre algo? Yo creo que sí. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, como es un texto que busca informar sobre algo, podemos determinar que es un texto no literario expositivo, ¿cierto? Es decir, un texto que está centrado en situaciones de la vida real que además busca informar. Por lo tanto, tenemos ya una primera clasificación del texto. Luego tenemos la segunda pregunta. ¿Cuál es su tema? ¿De qué habla este texto? De los escritores de la Edad de Oro. ¿Ya? ¿Cierto? Y justamente hace referencia a algunos, ¿cierto? Se tiene acceso a esto gracias a la vía epistolar, ¿cierto? Las cartas que esta gente se enviaba, ¿ya? Y principalmente de estos autores. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de su autor, de la persona que lo escribió? ¿Cuál es el propósito? Lo dijimos hace un ratito atrás cuando estábamos analizando esta primera pregunta. ¿Cuál será el propósito que tiene la persona que escribió este texto? Yo creo que es como exponer como la forma en la que se comunicaba en ese entonces, que lo está comparando con una red de información transatlántica. Muy bien, ¿cierto? Y esa vía eran justamente las cartas. Por lo tanto, este texto pretende informar sobre la vía de comunicación, ¿cierto? Que existía en esta llamada Edad de Oro, ¿cierto? A través de la vía epistolar. Y gracias a esa vía se llegó a toda esta información, ¿cierto? Por lo tanto, también lo podemos resumir en que su objetivo y su propósito es informar. Y gracias a este propósito pudimos determinar que es un texto expositivo, ¿ya? Tenemos listo entonces el primer paso. Hemos hecho una lectura del texto. Vuelvo a reiterar, este primer paso a ustedes les sirve no tan solo para el vocabulario contextual, sino que también esto les sirve si este texto estuviese incluido en la prueba, también les sirve para la comprensión lectora de este texto, ¿cierto? Gracias a estas preguntas ustedes ya comprenden mejor de qué se trata. Continuemos con el segundo paso, análisis de claves textuales. Realiza una segunda lectura y fíjate en las palabras subrayadas. Intenta determinar cuál es el sentido que dichas palabras adquieren en el texto buscando claves textuales. Vamos a ver cómo se aplicaría esto en este ejercicio. Nos damos cuenta que la palabra subrayada es debatían, ¿cierto? Este paso ya es más exclusivo del ítem de vocabulario. No es necesario que leamos el texto dos veces completo, ¿cierto? La idea es que hagamos una primera lectura en la que comprendamos el texto, ¿cierto? Y podamos incluso responder las preguntas de comprensión lectora. Y algo que a mí me funcionaba cuando, en la época que yo di la prueba, era dejar las preguntas, o sea, después de haber respondido todas las de comprensión lectora, hacerlas de vocabulario contextual, después de haber terminado las de comprensión. Entonces, ¿qué hacía yo?
o qué es lo que también me recomendaron en ese entonces a mí, los profesores que tuve, fue que lo que uno hacía era leer nuevamente el texto donde se encuentra enmarcada esta palabra. Estos cuatro escritores debatían sobre temas cruciales de su época en un flujo ininterrumpido de cartas que, uniendo a Europa y América, presentaban ya todas las características de una red de información transatlántica. Ese es el contexto en el que se enmarca la palabra. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es el sentido que adquiere esta palabra en este contexto, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la palabra debatían es usada por el emisor para referirse al ejercicio intelectual que realizaban dichos escritores mediante las cartas para dar cuenta sobre temas determinados. ¿Ya? Por lo tanto, acá nos dice que ellos se comunicaban de esta manera, ¿cierto? Hacían un ejercicio intelectual de intercambio de ideas a través de este medio, ¿cierto? A través de las cartas. Por lo tanto, ahora que ya tenemos determinado el sentido que tiene la palabra subrayada, luego de haber hecho una segunda lectura, pasamos al tercer paso, que dice relación con el uso del diccionario mental y atribución de sentido, ¿ya? Yo les mandé una práctica independiente esta semana, subí el solucionario el día sábado, creo, y justamente esa práctica independiente que yo les estoy mandando bien seguido, donde hacen distintos ejercicios donde tienen que trabajar con el diccionario, tienen que conocer los significados de algunas palabras que quizás sean nuevas para ustedes, ¿cierto? Había un ejercicio bien interesante donde les pedía buscar dos acepciones de las palabras que aparecían ahí como palabras guías y en base a esas acepciones crear un nuevo significado o un sinónimo, ¿cierto? Pero el sinónimo tenía que ser creado por ustedes. Esa era una de las actividades. Justamente todas esas actividades contribuyen al diccionario mental, ¿cierto? A que ustedes vayan adquiriendo un repertorio de nuevas palabras que vayan ocupando tanto en su vida cotidiana como en este ítem, ¿ya? Eh, Siempre cuando uno aprenda nuevas palabras o haga estas actividades, es súper bueno pensar no tan solo en la PSU, sino que en el habla cotidiana. La idea es que ustedes cuando hagan estas actividades que yo les envío, no tan solo se, se fijen en que esa palabra me la tengo que memorizar para la PSU, sino que empiezan a ocuparla en su vida cotidiana, en un contexto cotidiano, ¿ya? En vez de, por ejemplo, la palabra debatir, ¿cierto? Que es súper utilizada, pero a veces ocupamos otras palabras en función de decir lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que, vuelvo a repetir, que este diccionario mental lo empecemos a poner en práctica, que no sea un baúl de los recuerdos donde, en algún momento de la vida yo aprendí lo que significaba, por ejemplo, la palabra baladí y memorizarse el significado. Eso yo desde el primer día les vengo diciendo que no es correcto, ¿cierto? Memorizar significados, sino que utilizar el lenguaje y poner el lenguaje a su disposición. Ya poner a su disposición las nuevas palabras que van a ir aprendiendo. Si bien el ítem de vocabulario va a terminar con la próxima clase, la idea es que ustedes constantemente estén haciendo actividades de léxico para ir incrementando este diccionario mental. Entonces, si la palabra que aparezca en el ítem ya forma parte de tu repertorio, o sea, es una palabra que ustedes leyeron en el diccionario, que ustedes ocupan diariamente gracias a este ejercicio, ubica en tu diccionario mental el o los significados que asocias y reconoce si algunos de ellos corresponden al sentido que les atribuiste al hacer el análisis de las claves textuales, que es lo que hicimos anteriormente, ¿cierto? Determina si su sentido corresponde al denotativo o connotativo, que es lo que nos preguntaban al principio de la clase, ¿cierto? Vamos entonces. ¿Qué se entiende por la palabra debatían? Tenemos dos posibles significados de esta palabra, que están ubicados en el diccionario de la Real Academia Española, ¿cierto? Tenemos un T1.tr. ¿Qué significaba este TR? Que lo aprendimos la semana pasada. ¿Qué categoría gramatical corresponde, o sea, a qué categoría gramatical corresponde esta palabra? Si tiene una TR. Piensen un ratito, A no, la no gramática. tenemos. ¿Cómo? A la gramática si es transitivo. Exactamente, ¿cierto? Si el verbo en este caso es un verbo transitivo. Recordemos que cuando se trata de un verbo, ¿cierto? Cuando se trata de un verbo, no nos aparece una V de verbo, sino que nos dice si es transitivo o si es intransitivo. ¿Ya? Esto tiene que ver con si el verbo requiere o no de un complemento. ¿Ok?
Entonces sabemos que este es un verbo transitivo. Y nos dice, dicho de dos o más personas, discutir un tema con opiniones diferentes. Úsese también como intransitivo. O sea, uno podría ocuparlo con complemento o sin complemento. ¿Ya? La regla gramatical permite hacerlo de las dos maneras, ocuparlo de las dos maneras. Y eso es lo que nos están explicando en esta primera acepción de la palabra debatían, ¿cierto? Recordemos, bueno, claramente ustedes tienen que buscar, cuando se trata de verbos, buscar el verbo en infinitivo, que sería debatir. Y ahí aparecería toda la conjugación. ¿Ok? Entonces ya sabemos que esta palabra es un verbo que implica una acción. Luego tenemos una segunda acepción, que es intransitiva, o sea, también sería un verbo que significa luchar o combatir. Úsese también como pronominal. Se debate entre la vida y la muerte, ¿ya? Y esto también está en el diccionario de la Real Academia. Entonces, la primera acepción que leímos recién dice que la palabra se ocupa implica una acción de carácter intelectual, una interacción verbal, ya sea oral o escrita, para analizar diversos temas. O sea, cuando vemos la primera acepción de la palabra debatir, tiene que ver con una acción intelectual, ¿cierto? Que tiene que ver con un intercambio de ideas, de expresión de opiniones. Y por otro lado, en una segunda acepción, la palabra se refiere a una acción física que implica el enfrentamiento de dos o más fuerzas. En este caso, en el caso del ejemplo, se debate entre la vida y la muerte, ¿cierto? Hay dos posibles opciones, dos posibles fuerzas. Podemos analizar entonces que el contexto de lo que estamos leyendo dice que estos autores debatían sobre temas de su época a través de cartas. Y en este sentido, el sentido que adquiere la palabra debatían tiene que ver con la primera acepción. En este contexto, la palabra debatían debe ser comprendida en su primera acepción, ya que es usada por el emisor para referirse al ejercicio intelectual que realizaban dichos escritores mediante las cartas para dar cuenta de sus ideas sobre determinados temas. ¿Ok? Así que el sentido justamente se asocia a nuestro diccionario mental, pero a la primera acepción. Paso número 4. Análisis de las alternativas. Lee la pregunta y reflexiona sobre cada una de las alternativas, intentando recordar el significado de las palabras que se ofrecen. Recuerda que es fundamental que analices muy bien la explicación, ya que las alternativas podrán ser incorrectas tanto por el significado de la palabra como por la explicación proporcionada. O sea, lo que ahora viene, ¿cierto? El cuarto paso es analizar las alternativas. Yo ya determiné, hice una primera lectura, ¿cierto? Donde determiné cuál era el tipo de texto y otros elementos del texto. Hicimos un análisis de claves textuales, ¿cierto? Donde pudimos atribuirle un sentido o un posible sentido a la palabra. Luego realizamos el uso de nuestro diccionario mental para recordar qué significa esta palabra y si está utilizada en un sentido denotativo o connotativo, ¿cierto? En este caso está ubicada en la primera acepción del diccionario. Si yo digo debatir en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Que se hable español, se va a entender lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, el sentido ya determinamos que es denotativo. Y el paso ahora es analizar ya las alternativas. Veamos entonces las alternativas posibles para este ejercicio. ¿Cuál es el sentido de la palabra debatían en el contexto del fragmento leído? Las opciones posibles son: rivalizaban porque los escritores criticaban sus ideas por medio de las cartas; conversaban porque los escritores compartían ideas comunes en sus cartas; deliberaban porque los escritores presentaban los mejores argumentos en sus cartas; discutían porque los escritores intercambiaban ideas a través de sus cartas; y decidían porque los escritores resolvían sus disputas por medio de cartas. ¿Ya? Entonces vamos a ver la resolución de este ejercicio. Descartamos que se rivalizaban. Los escritores no hacían valoraciones o juicios de las ideas que escribían en las cartas, ¿ya? Dice que los escritores se criticaban por medio de las cartas y no es la información que nos entrega el texto. Por favor, volvamos a leerlo y démonos cuenta. Debatían sobre temas cruciales de su época en el flujo ininterrumpido de cartas, ¿ya? Por lo tanto, estas cartas tenían por objetivo que ellos intercambiaran ideas, pero no se dice en el texto que estas cartas fueran criticadas entre ellos. Fíjense bien en el verbo que acompaña a la palabra. Esto es fundamental cuando analicen una alternativa. El verbo.
¿qué está haciendo esta palabra? ¿O qué está haciendo el sujeto en relación a esta palabra? Los escritores criticaban. ¿Criticaban los escritores? No. Según el texto, los escritores no criticaban. Por lo tanto, descartamos esta opción, y vuelvo a repetir, tanto por el significado de la palabra rivalizaban, que tiene que ver con algo negativo, ¿cierto? Con algo que se opone, y además también por la justificación. ¿Ya? Recordemos que un debate no necesariamente, bueno, necesariamente son ideas contrapuestas, ¿cierto? Pero un debate correctamente hecho no necesariamente implica criticar las ideas de los demás, sino que defender la mía propia, ¿ok? Por lo tanto, descartamos la primera alternativa. Conversaban, porque los escritores compartían ideas comunes en sus cartas. También es incorrecta, porque en el texto no se especifica que las ideas de estos escritores fueran las mismas. Justamente cuando hablamos del debate, ¿cierto? En los niveles de primero y segundo medio, ustedes aprendieron que el debate tenía por objetivo contraponer ideas que no fueran ideas compartidas, ¿cierto? O si no, no hay debate, si el tema no es polémico y no da para múltiples opiniones. Por lo tanto, acá dice, nuevamente nos fijamos en el verbo, los escritores compartían ideas comunes, ¿ya? Y no necesariamente las compartían, ¿cierto? Fíjense que acá además el verbo es conversaban. Yo puedo conversar con ustedes de cualquier cosa, ¿cierto? Sin que necesariamente esa conversación implique debatir. Por lo tanto, también descartamos la alternativa tanto por su justificación como por la palabra que ocupaban. Por la palabra que nos ofrecen, perdón. Deliberaban, porque los escritores presentaban los mejores argumentos en sus cartas. ¿Ya? Bueno, deliberar es decidir algo. Ese es el significado de la palabra deliberar. ¿Ya? Desde el punto de vista de la palabra ofrecida, tampoco nos sirve para contrarrestarla con debatir. ¿Ya? Y además es incorrecta porque el texto no entrega información sobre la calidad de las premisas que escribían los autores. Fíjense que dice acá que presentaban sus mejores argumentos. ¿Ya? Y en ninguna parte del texto podemos determinar que esto sea así. Simplemente ellos debatían sobre estos textos, pero no había una intención de presentar los mejores argumentos. ¿Ya? A lo mejor, vuelvo a repetir, siempre tenemos que preguntarnos lo mismo. Puede que sí, en lenguaje todo es posible, ¿cierto? Puede que sí hayan sido sus mejores argumentos, pero el texto no nos permite determinar eso. Por lo tanto, como el texto no nos entrega la información suficiente para determinar eso, no podemos marcar esa alternativa. Discutían. Porque los escritores, es correcta, porque los escritores compartían recíprocamente sus ideas mediante la correspondencia. Cuando hablamos de correspondencia nos referimos a las cartas, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacían era intercambiar ideas a través de las cartas. Ideas que claramente, pero posiblemente eran contrapuestas. Pero ellos simplemente las intercambiaban sin descalificar la respuesta del otro, ¿cierto? Sin hacer juicios valorativos sobre la respuesta, sobre la opinión del otro. O sin que necesariamente esas ideas fueran las mismas, como decía otra alternativa. ¿Ya? Por lo tanto, los escritores compartían sus ideas mediante las cartas. ¿Ok? Esa sería la correcta. Y vamos a analizar otra, que es decidían. Fíjense bien en el verbo, porque los escritores resolvían sus disputas por medio de cartas. ¿Ya? Y tendríamos que intercambiar la palabra debatían por decidían. ¿Ya? Y justamente cuando uno está debatiendo no necesariamente toma decisiones, ¿ok? Y además tampoco el texto nos permite distinguir que los escritores resolvían sus disputas gracias a las cartas, ¿ya? No hay indicadores textuales para llegar a esa conclusión, ¿ya? Y vuelvo a repetir, puede que sí hayan resuelto disputas por medio de cartas, pero el texto leído no nos permite determinar esa información. Yo esto se lo voy a decir todo el año. ¿Ya? Yo cuando ustedes me digan, profe, pero puede que esto sea correcta por esto, ¿cierto? Yo les voy a decir, puede que sí, pero el texto manda, el texto nos dice si es correcta o no es correcta una determinada alternativa, ¿ya? Por lo tanto, solo tenemos que decidir en relación a la información que el texto nos entrega, no nuestros conocimientos previos. En este sentido, la correcta sería la letra D, ¿cierto? En el orden que están sería la letra D. Paso 5. Reemplazo de la palabra subrayada.
Entonces, si en el paso anterior, que era ir descartando alternativas, ustedes reemplazan la palabra subrayada y solamente dejan una opción, la idea es que reemplacen la palabra en el texto para ver cómo queda y para ver si usted, en el rol de receptor de ese texto, entiende lo mismo que se entendía con la palabra anterior, ¿ya? O sea, en el fondo es volver a leer el fragmento claramente, no el texto de nuevo por tercera vez, volver a leer el fragmento en el que se enmarca esa palabra y preguntarse, ¿se entiende lo mismo que se entendía antes o cambia el sentido de la palabra? O cambia, perdón, el sentido del texto. Veamos. Estos 4 escritores discutían sobre temas cruciales de su época en un flujo ininterrumpido de cartas, ¿ya? Yo personalmente entiendo lo mismo, ¿cierto? Que los escritores intercambiaban ideas sobre temas cruciales. Pero fíjense, si yo ocupara la palabra conversaban, estos, estos 4 escritores conversaban sobre temas cruciales, ¿ya? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Quitarle el grado de controversia que otorga la palabra debatir, ¿cierto? Ellos conversaban, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y no es el sentido que estamos otorgando a esta palabra según la palabra clave que era debatían. ¿Ya? Y lo mismo pasaría con otras, ¿cierto? Deliberaban, que significa decidir. Estos 4 escritores decidían sobre temas cruciales, perdón, deliberaban sobre temas cruciales. O sea, estamos asumiendo que los escritores decidían cosas. Ya, si bien el texto queda bien con esa palabra, nos cambia lo que está diciendo. El significado del texto completo es cambiado gracias a una palabra que no sea correcta, ¿ya? Y eso es justamente lo que no hay que hacer. No hay que cambiar el sentido del texto, ¿ya? Aun cuando se produzcan discordancias de género, ¿ya? Que eso es una indicación que está explícita en la prueba. Y eso sería entonces por hoy. Yo dije bueno, la clase de hoy día quizás fue más breve, ya que partimos con la práctica guiada que nos quedó pendiente la semana pasada. Yo voy a subir la práctica independiente hoy en la tarde. Nuevamente va a ser un documento de PDF, ¿ya? No va a ser un test propiamente tal porque, eh, no, por ejemplo, hay ejercicios que no necesariamente son de alternativa, ¿ya? Por lo tanto, para resolver esos ejercicios ustedes necesitan, o lo más fácil es un lápiz y un papel, ¿cierto? No es necesario que impriman la guía, pueden hacer el desarrollo en un cuaderno, en cualquier parte. La idea es que ustedes puedan ir ejercitando con respecto al vocabulario, ¿ya? Háganse el tiempo para la práctica independiente, háganse el tiempo para ejercitar. No, Dios, yo sé que ustedes son súper responsables de estar en esta clase hoy día, ¿ya? Pero esta clase por sí sola no es suficiente para que les vaya bien en la prueba, ¿ya? Si usted se olvida del preu hasta el próximo martes, probablemente los resultados no van a ser los ideales, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es una prueba donde ustedes tienen que entrenar, ¿ya? Donde ustedes ponen en práctica todo lo que han aprendido de la enseñanza media, pero se pone en práctica, no les preguntan memorización de cosas, ¿ya? Así que eso, la idea es, entonces, a lo que voy, es que esta estrategia que yo les acabo de enseñar no es para que ustedes la memoricen. Ah, y el paso 1 es este, el paso 2 es este, el paso 3. No, para que la pongan en práctica cada vez que resuelvan un ejercicio de vocabulario contextual, para que prueben si les funciona, para que agreguen pasos inventados por ustedes que a ustedes en lo personal les sirvan, ¿ya? Las estrategias en lenguaje no son algo impuesto, no son una fórmula como en matemáticas, ¿ya? Lo que yo les acabo de hacer hoy día, o explicar hoy día, no es una fórmula que les va a resultar sí o sí, ¿ya? Hay gente a la que le funciona esta metodología, hay otras personas que no, y eso es algo que ustedes tienen que ir viendo y la única manera de comprobarlo es ejercitando, ¿ok? Así que eso, chicos, por hoy. Voy a dejar la clase grabada, la voy a subir al canal de YouTube que tengo y también al Facebook, ¿ya? Así que eso para que la puedan ver cuantas veces quieran y para que apliquen esta metodología de resolución en otros ejercicios, ¿ok? Así que eso, chiquillos, cuídense mucho. ¿Hay alguna duda? Por mi parte no, profe, quedó todo claro. Maravilloso. Entonces, chicos, les recuerdo que la próxima clase, y a partir de ahora, ese va a ser nuestro horario, martes a las 5, ¿ya? El horario de las 3 de la tarde se elimina para el preu, vuelvo a repetir, para que la mayor cantidad de gente pueda asistir, ¿ya?
De repente los que tienen hermanos chicos a esta hora sí están en el computador los hermanos chicos y en la tarde ya están más desocupados, o los papás que trabajan desde la casa también pueden hacerlo quizás a esta hora y a las 5 de la tarde ya están terminando, ¿cierto? Así que es un horario que a todos, incluido a mí, me favorece más, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos, no salgan de sus casas si no es necesario, por favor, ¿ya? Cuídense, nos Chao, vemos. profe, cuídese. Igual, Chao, profe. Gracias. chao, Chao, profe. chao. Bien.